A ver si le suben un poquito el volumen. Debe ser el volumen del teléfono, seguramente. Permiso. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchás? Avísame cuando me estás escuchando bien, a ver. Ahí, Tato. Ahora un Ahí me poquito escuchás. mejor. Ahora un poquito mejor. Bueno, igual yo voy a hablar poquito. El que más va a hablar es usted. Así que bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por este ratito, por compartir. Un placer que puedan estar haciéndolo ahí desde la Baguala. Y bueno, sabemos que No, trabajó. ¿Eh? antes que nada, un Sí, saludo grande para tu padre Polito. De parte muy bien. Muy bien, se lo vamos a dar y seguramente lo está mirando, seguramente está mirando también. Así que bueno, sabemos que trabajaste un montón por el arranque de los rodeos, que siempre poniendo el hombro y ayudando, y fuiste un gran protagonista de aquellas épocas, y nos gustaría que nos cuentes un poco, sobre todo para toda la gente que entró hace poco, para que sepan un poco cómo era antes los rodeos, cuando era todo pulmón y a fuerza de ustedes los que ayudaban mucho. Bueno, esto al principio era que estábamos fuera de la asociación, porque los rodeos se habían formado con cabañas asociadas. Se llamaba Agrupación Argentina de Rodeos, entre las cuales unas cuantas cabañas apoyaban los rodeos hasta que la asociación aceptó la prueba con vacas en la pista. Para eso hubo que hacer, gracias a Gonzalo Torres, una serie de pruebas con la manga para ver lo que saliera bien, porque como esto es una copia de un trabajo de campo de las estancias antiguas, que separaba el rodeo en medio del campo, entraba el capataz y señalaba el animal, el vacuno que querían cargar al ferrocarril o a donde sea, y entraba una yunta de peones muy bien montados y hacían orillar en el grupo de Hacienda la que iban a sacar y la paleteaban hasta llevarla al corral de señuelo, donde era, porque antiguamente no había callejones alambrados para poder hacer. Así que, aparte, lo bueno de esto es que propende a la formación de muy buenos jinetes y muy buenos caballos, porque al principio se empezó la asociación de un changuín de 5 años para poder correr con caballos cruza criollos, porque no toda la gente, los criadores, tenían caballos en condiciones de poder participar en esto. Así fue que, por ejemplo, Manuel y Lucio Ballester, que fueron los primeros campeones de Ercilia, Santa Fe, los hermanos de Sevich, corrían con caballos generales que morfológicamente eran muy parecidos al caballo criollo. Después, cuando esos 5 años, todo el mundo y los criadores pudieron hacer en sus cabañas los caballos hechos al trabajo con vacas para poder hacer el espectáculo. Y por primera vez en el año 70 se programó en Palermo, en la Sociedad Rural Argentina, donde debutó el rodeo. Y ahí lo conocí yo. Anteriormente únicamente iba a practicar en las clasificatorias, pero ahí participé por primera vez en 1970, cuando se lanzó el rodeo, y fue un éxito tremendo, fue un día bárbaro y qué sé yo. Lo bueno es esto, que siempre llegó un momento que había 1000 yuntas corriendo. O sea, creció una barbaridad, que al principio eran 15 yuntas o 16, y los que iban a participar pertenecían a rodeos, no clubes, para poner una palabra más criolla, digamos, a lo que era lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Entonces estaba, por ejemplo, el rodeo de Ayacucho, el rodeo de Taparqué, el rodeo de Monteflores, el rodeo de Melicué, que todo, y llevaban una característica cada uno para diferenciarse. Eso fue mientras estábamos fuera de la asociación. Cuando entramos en la asociación fue directamente ya, que era más o menos una cosa funcional, se fue haciendo más deportiva. Así que el trabajo de campo se estilizó en una forma deportiva, con 2 rayas, con sogas marcadas de 6 metros de ancho y en la pista para que los jurados puedan dar puntos de acuerdo al trabajo de la yunta. Esto facilitó que el caballo criollo demuestre realmente nuestro criollo lo que es, porque apretar en velocidad no es fácil
y aparte el caballo tiene que tener mucho pie y el jinete que lo maneja tener un speed así, muy rápido, porque la vaca con vida, o sea, uno está esperando que la vaca salga de la manga y la vaca te marca y vos no sabés si va a salir ligero, despacio o sale para la derecha o a la izquierda. Y después conducirla sin, parándola para poder tener los puntos suficientes para hacer una buena corrida. A partir de los años, esto fue mejorando cada vez más y hoy en día una buena caballada excelente está, porque entraron muchas provincias, entraron a participar en el rodeo y es el éxito que tiene hoy como la prueba emblemática de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Sin duda. Y Tata, yo vi unos videos en San Baldomero, donde Eduardo, creo que con Francisco, corrían las vacas abriendo una tranquera de un corral redondo de una manga y las corrían en campo abierto. ¿Esa es la forma en la que practicaban en los campos? ¿O llegó a hacerse en algún momento sin manga la prueba? Contaré tu historia como practicabas acá con tu empleado. Sí, o sea, en los campos, antes del año 1970, se hacía una práctica que era, y yo me comunicaba muy seguido con Carlos Dauda, porque era el vocero del rodeo Monteflores al cual pertenecía. Y en mi campo me había instalado una manga para poder participar, de los cuales venían varios amigos y nos juntábamos todas las semanas a practicar los rodeos y hacer una clasificatoria para poder llegar a Palermo, que ese era el sumo, ¿no es cierto? Porque es la vidriera del caballo criollo. Al principio era mucho sacrificio porque todos teníamos que conseguir vacas más o menos para poder practicar. Porque sin práctica esto no es como leer un libro, esto sin práctica no se agarran las vacas y los caballos tienen que tener un arreglo espectacular, que lo general es que el caballo que anda muy bien en la Zeta Ballester anda muy bien en la corrida de vacas, porque tiene que tener muy buena boca, un arranque muy rápido y tener buena rienda también. Entonces consolidan las dos cosas para lograr una buena corrida. Bueno, ¿y qué opinión tenés sobre el crecimiento o la actualidad de los rodeos? ¿Cómo lo vivís hoy en día, sobre todo en un lugar como La Baguala, que siempre está activo y lleno de gente entusiasta queriendo aprender a correr? No te se escucha. Martín, si querés, ayúdalo, sentate al lado, Martín Crespo, su hijo que está ahí con él. ¿Por qué no se sientan juntos ahí? ¿Cómo ves la evolución del rodeo a través de los años? La evolución del rodeo, ese fue espectacular. Imagínate, Mariano, que cuando empecé a correr yo, por casualidad se juntaban 14 o 15 yuntas. Y llegó un momento que estaban corriendo ahora, después de 50 años de que estar funcionando la corrida de vacas, hubo 1000 yuntas corriendo, porque fueron entrando otras provincias, como Mendoza, Córdoba, Corrientes, que antes tampoco participaba ahora últimamente, y lo bueno es que mucha gente joven participa. Año a año se ven las yuntas con excelentes resultados y muchísimos usuarios de caballos que no son criadores porque no pueden, pero participan con sacrificio con los para formar un mercado importante para los criadores de caballos criollos. Excelente. Bueno, Martín, ahí nos gustaría que nos cuente, Tata, algunas anécdotas. Sé que tiene anécdotas muy divertidas de la historia con Felipe Amadeo, anécdotas que se acuerden en este momento sobre lo que eran las salidas a correr o las fiestas o los fortines, como se llamaba en esa época, a las agrupaciones que corrían y que buscaban su lugar en Palermo. Que le cuentes un poco las historias viejas, de cuando se juntaban los pocos corredores que había 2 pocas clasificatorias en el año, las primeras corridas, la manga de bolsa de casa, esas cosas. Bueno, mira, al principio, hasta lograr más o menos una cosa, hasta teníamos una manga largada de vacas, de bolsas que se rompían todas las veces que corría.
porque teníamos que hacer un señuelo y todas esas cosas y no estaba hecho hasta que fuimos construyendo con buenos materiales la manga que usábamos para correr con las medidas necesarias con el codo, como tiene Palermo, para hacer una cosa, una similitud, ¿no es cierto? Recuerdo una vez que estábamos, no tenía hacienda yo, porque en esa época tenía tambo y criaba vacas de pédige y estaban las vaquillonas preñadas. Y el vecino de al lado tenía unas vaquillonas negras que yo cada vez que la veía me relamía los bigotes para correrlas. Entonces, como Martín era chico, no hacía yunta conmigo todavía, tenía un peón en el tambo que tenía un hijo, que era medio tarta. Y le dije, ¿te animás que vamos a una noche de luna a participar? Y nos metíamos de noche en el campo del vecino, juntábamos las vacas en la punta del potrero y a las 12 o 1 de la mañana corríamos las vacas sin manga ahí para hacer los caballos. Así que te imaginas la dedicación, porque fue siempre mi locura correr vacas para poderse levantar a la madrugada de noche con la luna para poder practicar los caballos, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo, qué lindas historias. Y con Felipe Amadeo, ¿cuándo te conociste? ¿Cómo fue tu amistad con él? Primero, cuando se hizo la primera marcha en la FUN, en la marcha de resistencia, vino Gonzalo Torres y don Joaquín Amadeo Lastra, que eran los organizadores de la marcha, y yo fui el boyero, que tenía que juntar los caballos todas las madrugadas, porque en esa época la marcha de 150 luego duraba 15 días. Y había que levantarse a las 3, las 4 de la mañana, juntar los caballos del potrero, que como vos sabés, tienen que comer solamente el pasto que pueden arrancar con los dientes. Entonces allí lo invitaba a don Joaquín Amadeo y a Gonzalo a venir a mi casa, al campo que estaba cerca, a pocos kilómetros, para ver las prácticas que hacíamos, a ver qué les parece. Y cuando empecé a correr, en Palermo las primeras veces éramos contrincantes con Felipe y Luis Amadeo Lastra. Tal es así que a veces ellos salieron subcampeones una vez, nosotros salimos terceros y otro año salimos subcampeones nosotros y al revés, viceversa, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y qué genética, qué caballos te corrías en esa época? ¿Qué te acordás? ¿O algún caballo que te haya quedado así en el recuerdo, que te haya enseñado a correr o que te haya marcado mucho como corredor? ¿Qué caballo te marcó un poco en la historia de las corridas a vos? ¿Qué caballos corrías al principio? Y contar un poco la historia del altanero. Sí. Mira, empecé a correr como había esos 5 años de gracia para los criadores con caballos generales. Tenía un lobuno Torcaz que era bien criollo. Y ese era un pingazo el caballo ese. Y mi compañero, que era el hijo del peón que tenía, corría una yegua preñada, también cruza criollo. Pero ese caballo que tenía, que se llamaba Lobo, que me regaló mi padre cuando me recibí de bachiller, me acuerdo que fue uno de los caballos que realmente impactó en la historia de mis corridas de vacas. En esa época, los primeros que corríamos era Ricardo Cábana con Redlich, los hermanos Ezevich, los Amadeo Lastra, de Tapalqué, estaba Lorencito Guiraldes, Tejedor, y lamentablemente no me acuerdo ahora en este momento para nombrarte otros, pero y los hermanos Lucio y Manuel Ballester de Cilia Santa Fe. Mariano te pregunta, perdón, que cuando empezaste a correr pedigre, ¿con qué empezaste y cómo fue la historia de Gonzalo que te regala el altanero? Claro, yo empecé a ir a lo de Gonzalo para aprender bien porque me había hablado Juan Víctor Troncoli y Gonzalo para que fuera jurado referente. Entonces, para empezar, compré el primer padrillo en el año 1962 y no me dio resultado en Palermo antes que existiera la exposición de otoño, ¿no es cierto? Después Gonzalo Torres me dijo un día, mirá, Guillermo, yo te voy a regalar un padrillo para que empieces a correr como la gente. Y me regaló el Sepulturas Altanero, que era hijo del Paleta, que con ese caballo, que después lo metí en el registro mérito, realmente empecé a agarrar vaca, y con su descendencia, que también con las yeguas que le compré a don Adolfo Berman del Carril,
en un remate que hizo una espiga cerca de Tapalqué al sur. También las yeguas, las madres las metí en el registro del mérito. Y ahí ya seguí con el pédigue, pero ese padrillo es el que mejor me dio en el trabajo del rodeo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, 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 sí. Bueno, y contame un poco cómo empieza la historia con Martín. ¿A qué edad, Martín, vos empezaste a sembrar este bichito de las corridas? Bueno, a Martín yo lo sacaba, me acuerdo que cuando era chiquito yo lo sacaba de tiro con el bozal en un caballo general, porque mucho no le gustaba hasta que tuvo 14 años. A los 14 años fui a participar en Palermo, que se hacía la paleteada y la coleada. Se corrían 6 vacas para paletear y 6 vacas para colear. O sea que había que agarrarlas del rabo dentro de la cancha de 6 metros de Palermo, tirar la cola, pasarlas y voltearlas dentro de la cancha. Y el jurado daba los puntos de acuerdo a cómo caía la vaca. Si pegaba un planchazo y no caía bien, era menos puntos, pero si la vaca caía de costado y daba vueltas sobre sí, ahí daba los puntos completos de acuerdo en el campo que caía. Uh-huh. Y entonces, cuando Martín empezó a correr conmigo, tenía 14 años, y en 1983 salimos subcampeones con los rusos de Sevilla, que eran Víctor y Claudio, que corrían en pareja los hermanos, que eran el sumo en ellos, porque siempre estaban saliendo campeones. Así que, pero tuvimos una corrida y pudimos salir. Me acuerdo que Martín, en ese momento, con la agilidad que tenía, agarraba la cola de las vacas dentro de la manga para voltearla más cerca. Y era el único que lo podía hacer. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno, muy lindos recuerdos, me imagino que sobre todo para un fanático como vos, además poderlo haber compartido en familia. Era un orgullo correr con mi hijo. Sí, me imagino. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo vivís hoy todo lo que se formó alrededor de la baguala? Porque la baguala, vos dijiste en ese momento existían los clubes, los fortines, pero realmente cuando prácticamente no existía esto, también ahí ustedes, sobre todo y con la mano de Martín, fueron unos adelantados y lograron formar el primer club de rodeos, ¿no? Que se mantiene hasta la actualidad, que es la baguala, ¿no? Un lugar donde la gente pudiera ir, aprender. No sé si se entiende la pregunta, Martín. Sí, dice Mariano que cómo ves la diferencia de lo que fue la baguala cuando era nuestra casa de familia, digamos, que estaba la manga de bolsa y gajo de sauce, y lo que es hoy, que se ha formado tanta gente ahí adentro y se sigue formando gente que es como un club de rodeo. Bueno, me acuerdo que cuando en esa época de la manga de bolsa que teníamos que arreglar cada vez que practicábamos, y qué sé yo, venía a correr, entre otros, Pedro Torres, el hijo de Gonzalo, que se venía, fíjate vos, a caballo desde San Miguel, que hay 70 kilómetros, venía a caballo a correr a casa. Venía Luis Murphy y otros tantos que después fueron corredores. Diegues, que hoy ya no existe, y no me acuerdo quién otro más. Pero ahora las instalaciones, nada que ver con yo las fui mejorando después, pero en este momento Martín le puso el hombro y les hizo todas nuevas con corrales de palo a pique y el codo bien formado, y entonces puede pedir corridas oficiales porque realmente está todo dentro de las medidas que corresponden y esas cosas. Uh-huh. Y un poco para que la gente sepa, la baguala es tu casa. ¿Vos has vivido o vivís en la baguala? La baguala es tu casa. Sí, yo vivo ahí permanente. Desde mi padre compró ese campo en el año 55 y más o menos del año 60 y algo que vivo ahí, y me van a sacar con los pies para adelante porque no me empiezo a mover. Y siempre disfrutaste que tener la casa llena de gente y caballos y que permanentemente sea una casa a puertas abiertas y que la gente vaya ahí, practique, aprenda y corra vacas. Yo invitaba a todos para que puedan practicar. Y aparte el orgullo también fue que cuando corríamos, Martín amansaba su yegua y yo la mía, y después con esas corríamos en Palermo, como el caso por ejemplo, había una que se llama la Cruz de Oro la Polca y la mía Cruz de Oro Mazorca. Y cada uno le ponía el empeño y amansaba su caballo
para después lucirse en las corridas de vacas. Qué bueno. Y bueno, ¿y qué consejo le darías vos a la gente que está hoy entrando y que se enamora de los rodeos y que le pone el cuerpo y el esmero y la inversión y todo para poder aprender este deporte que es tan apasionante, que requiere tanto trabajo, pero que realmente es una satisfacción hacerlo, ¿no? Mira, Mariano, esto fundamentalmente, hace 50 años que se hace el rodeo y decantaron todas las cosas que no eran buenas, tanto en la jura como en las corridas. Así que todo funciona como un reloj muy bien. Pero al principio, caballos excelentes para las corridas no era fácil conseguir porque no había muchas sangres funcionales. Se empezaron con sangres chilenas a echarles a las yeguas criollas argentinas para no perder la morfología. Y se corrió unos años con caballos que no eran muy deseables morfológicamente. Después, cuando se exigió la morfología también, ahí mejoró completamente la cosa, porque era un caballo lindo, morfológicamente bueno y pertenecientes bien a la raza, porque hay muchas personas y muchos ojos mirando la corrida. Entonces miraban un caballo que realmente representa un criollo. Qué bárbaro, sí, realmente, y sobre todo la preparación, también el hecho de un puntaje morfológico obligó a la gente a llevar los animales con otro tipo de preparación y no tan a la campera, ¿no? Y decime una cosa, independientemente que, bueno, ahora vamos también a charlar un poquito con Martín, pero ¿vos tenías relación con Eduardo? ¿Cómo era tu relación con Eduardo? ¿O era todo un arreglo con Martín o también vos te hiciste muy amigo de él? ¿Qué relación tenías vos con Eduardo, si lo conocías? Ah, sí, sí, a Eduardo lo conocía, inclusive él corría en esa época, éramos contrincantes también, porque corría con un chileno que hacía junta con él. Así que lo conocí a Eduardo y también hasta Gonzalo Torres. Me acuerdo que mis maestros fueron realmente Gonzalo Torres, que siempre me invitaba a la estancia San Miguel, y Juan Víctor Tronconi, porque cuando empecé a jurar, las primeras veces salía con Juan Víctor Tronconi para que me diera las pautas bien cómo hacerlo. Y cuando llegó el momento de que me tocó hacer las juras en todo el país, me dijo Juan Víctor, bueno, olvídate de correr, que yo corrí hasta el año 96, y dedicate solamente a eso y te animás, hacelo. Y bueno, yo dije, sí, hace falta, porque las juras tenían desaveniencia, esas cosas, había que unificar los criterios. Es bueno eso, es bueno escuchar tu visión como jurado, porque siempre, generalmente los que más saben son los que han participado, los que han hecho el deporte, porque es un deporte muy técnico, muy preciso el saber para poder jurarlo. ¿Y cómo viviste tu etapa de jurado? Para algunos dicen, bueno, es un poquito ingrato porque la gente se pone mal, se pone incómoda, pero ¿cómo viviste tu etapa posterior a correr como jurado? ¿Cómo te sentías vos como jurado y cuál fue tu experiencia cuando la asociación te designa jurado referente? Que vos fuiste el primer jurado referente de los rodeos y que hacías hincapié sobre todo en el tema de vestimenta y aperos. Sí, eso era muy importante porque Gonzalo Torres, al que yo aprecio mucho, me dijo, mira, como esto es una enseñanza para todos, tiene que ser la vestimenta la que se usaba en ese momento, nada de cierres relámpagos, nada de cosas de colores rimbombantes, las corraleras sin bordados, unas cosas sobrias, pues tiene que ser corralera, chaleco o poncho, para que la gente se dé cuenta, y sobre todo la juventud, que recién empieza a ver lo que era un paisano criollo bien vestido, no con colorinches o letras o cosas así que realmente no pegan realmente la vestimenta de nuestros paisanos. Pero ¿y te tocó ser jurado referente a vos? Y cuando me tocó ser referente a mí, yo los hacía formar a todos. Venía de Mendoza, por ejemplo, me tocaba ir a Ayacucho. Y les revisaba los recados a ver si estaban en condiciones, pertenecían al estribo como tenían que ser, y la vestimenta que no sea fuera para dar una buena imagen a la gente, al público que estaba mirando también toda la competencia, ¿no es cierto? Y el estado de los caballos, que es fundamental, porque al principio se corría con yeguas preñadas, las ranillas largas, entonces empecé a exigir
que eran bien arreglados y en buen estado, y después con la morfología se completó todo perfectamente. Y te hago sí, una pregunta más. ¿Cuál es porque el tipo de caballo funcional, como vos dijiste, fue cambiando un montón? O sea, la concepción del caballo bueno fue cambiando un poco a lo largo del tiempo. Antes los caballos más briosos, funcionales, pero un poquito más despiertos, gustaban más que los caballos un poco de temperamento más manso. ¿Cuál es el temperamento ideal, según tu criterio, de un buen caballo corredor de vacas? Mira, en casa siempre se usó la cruza de el altanero que me regaló Gonzalo Torres, que era de sangre chilena, con las yeguas viejas de don Adolfo Herman del Carril, que morfológicamente eran unas hijas del oportuno Guampa y del prendedor Guampa. O sea que tenían una cruza de sangre, pero siempre el caballo criollo, ¿no es cierto? Ahora, el caballo criollo tiene ya de por sí, tiene que ser descendiente. Ahí se está cortando un poquito. A ver. Llegar a la vaca, y un eso es lo poquito que la tiene señal. el caballo, que es buen corredor, porque al principio me acuerdo que había quienes salían con el rebenque haciéndole sombra en el ojo o cosas así, o pegarme los y No, se está cortando. Martín, vos no sé si me estás escuchando ahí, se está cortando un poquito la transmisión. Ahí está, ahora sí. Está fallando un poquito la señal. Bueno, se entiende más o menos lo que está diciendo, que antes salían haciendo señas y demás, y ahora ya se ven todos los corredores mucho más prolijitos. Pero